Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Katia Rosas Cortina, soy estudiante de la Facultad de Ciencias y como parte del comité organizador de la sección de estudiantil de divulgación de inmunología. Me complace darle la bienvenida al maestro en ciencias Saúl Arteaga, que a continuación dará el seminario titulado Linfocitos TR1, un mundo más allá de las T-Reg convencionales. El maestro en ciencias Saúl Arteaga llevó a cabo su licenciatura en biología en la Facultad de Estudios Zaragoza, UNAM. Su tesis de licenciatura la desarrolló en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, Ismael Cosio Villegas. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en el programa de posgrado en Ciencias Bioquímicas, UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. También hizo una estancia de investigación en el Centro Médico de la Universidad de Hamburgo-Eppendorf, en Alemania, en el laboratorio del Dr. Nikolai Yaglani. Y actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Bioquímicas, UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas a cargo de la doctora Gloria Soltevila Melgarejo. Démosle una cordial bienvenida. Muchas gracias, Kat. Muchas gracias a todos. Espero que estén pasando una bonita tarde. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a tratar de explicarles un poquito acerca de un subtipo de células T reguladoras que, pues la verdad, hasta el momento, a pesar de que han tenido o que existen muchos avances acerca de ellas, pues al final han tenido muy poca como publicidad, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy trabajando con ellas, realizando mis estudios de doctorado y espero o estoy muy emocionado de compartirles un poco del mundo, de este mundo de las células T-reg. Bueno, vamos a comenzar. El sistema inmunológico se basa en poblaciones celulares que tienen dos principales funciones, esencialmente. Aquellas células que son encargadas de efectuar una respuesta efectora en contra de algún tipo de amenaza en contra de su huésped, y aquellas células que tienen una función reguladora que darán un equilibrio a la balanza en la función tras cumplir su función efectora a estas células, las células efectoras del sistema inmunológico. Por ejemplo, cuando se presenta una infección, por ejemplo, de tipo vírica o una infección tipo bacteriana, la balanza tiene que ser inclinada hacia la respuesta del sistema inmune efector. Esta que está conformada principalmente por poblaciones de linfocitos TCD8, CD4, macrófagos, dendríticas o linfocitos B, los cuales serán activados y expandirán en número para poder contrarrestar esta amenaza en contra de su huésped. Sin embargo, una vez concretada su función, esta respuesta inmune efectora tiene que ser regulada, tiene que regresar a una homeostasis para llevar a cabo este regreso a la homeostasis. La balanza tiene que inclinarse esta vez un poco a la respuesta inmune reguladora del sistema inmunológico, la cual estará encargada de regular el avance el incremento de los números de las células efectoras y también de detener su activación para finalmente regresar a los estados homeostáticos, ¿no? El sistema inmunológico, como todos los sistemas, siempre va a tender a el equilibrio para poder tener una armonía, sobre todo en el huésped. Cuando esta clase de equilibrio es roto, por ejemplo, si de alguna forma existe un fallo y la respuesta inmunológica de tipo efector no puede ser regulada, pues esto desencadenará algunos procesos o algunas patologías, como por ejemplo la autoinmunidad. Pues por esto que es muy importante que existe este equilibrio entre la respuesta del sistema inmune efectora y la respuesta del sistema inmune regulador. Dentro de la respuesta del sistema inmune regulador, existen varios subtipos de células, pero las células T reguladoras convencionales o FOXP3 positivas
han sido aquellas que a través de los años han jugado un papel muy importante y las investigaciones se han enfocado mucho en ellas. Bueno, un poco un breviario de las células T reguladoras FOXP3 positivas es que estas tienen dos posibles orígenes, pueden ser originadas en el timo y salir ya con sus funciones características de regular la respuesta del sistema inmune. Estas se pueden caracterizar por expresar el factor de transcripción maestro FOXP3 o también por tener una expresión constitutiva en la cadena alfa del receptor de interleucina 25. Otro origen también pueden ser de estas células T reguladoras es que pueden ser diferenciadas en periferia a partir de la activación de linfocitos T naive en presencia de algunos factores predominantes o muy importantes para llevar a cabo su diferenciación, como por ejemplo la presencia de TGF-beta, de interleucina 2 o incluso de ácido retinoico. Como lo había mencionado, estas células, pues creo que la mayoría ha escuchado hablar de ellas y hoy en día se sabe, si no todo, pero se sabe muchísimo, bueno, se tiene mucha información acerca de ellas. Conocemos un poco de su ontogenia, conocemos los factores de transcripción maestro, el factor de transcripción maestro de estas células. Se han estudiado muchas de las estrategias para suprimir la respuesta efectora con la que cuentan estas células. También se conoce un poco de las características de la expresión de algunos receptores de quimiosinas, que podría darnos una idea de su origen, su destino, en su migración. La participación en muchos eventos, como por ejemplo las alergias, su participación en el cáncer, autoinmunidad, tolerancia en el trasplante de órganos, y la lista podría seguir, ¿no? Se han implementado muchas nuevas tecnologías como las actuales CAR-Treg, que ahora son una tecnología muy, muy utilizada o con una buena perspectiva para las futuras terapias. También se conoce mucho acerca de su epigenética, su estabilidad, plasticidad, especialización, metabolismo. Ha habido un boom acerca de todos los estudios que conllevan a las células T reguladoras. Incluso hay muchísimos grupos a nivel internacional que se dedican a avanzar cada día más tanto en su biología como en su participación para posibles terapias. Sin embargo, existen otro tipo de células T reguladoras, como lo había mencionado, y unas de estas son las células TR1, que son las que nos competen ahora. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Esta historia de las células TR1 comienza con la doctora María Grazia Roncarolo, la doctora que fue o que es reconocida actualmente como la principal exponente de las células TR1, ya que ella comenzó los primeros trabajos de su descripción, y la doctora Rosa Baqueta, que es actualmente también otra de las grandes exponentes de las células TR1. Bueno, toda esta historia comienza en el año de 1994, en la cual se realiza un estudio en una corte de pacientes que fueron beneficiados con un trasplante de células hematopoyéticas, y lo que se estudiaba en estos pacientes era el posible desarrollo de enfermedad de Hierto-Contra-Huésped tras haber recibido el trasplante. Y posterior al trasplante, la mayoría o una gran porcentaje del total de la corte de pacientes que fueron beneficiados con este trasplante, posterior a él comenzaron a desarrollar algunos eventos que daban como principal diagnóstico el desarrollo de enfermedad de Hierto-Contra-Huésped. Sin embargo, existió más bien un pequeño porcentaje de estos pacientes que parecían estar demostrando una tolerancia al desarrollo de enfermedad de Hierto-Contra-Huésped. Esta tolerancia era algo que, pues la verdad, llamaba mucho la atención. Entonces, la doctora Baqueta y la doctora Roncarolo comenzaron a fijar su interés en ellas
en estos pacientes y trataron de hacer unos estudios un poquito más a profundidad de ver cuál era la razón, qué características tenían estos pacientes para poder desarrollar esta tolerancia al desarrollo de esta condición de la enfermedad de injerto contra huésped. Dentro de lo que más les llamó la atención en estos pacientes es que al evaluar su sangre periférica y evaluar si había algunas alteraciones en concentraciones de algún tipo de proteína o citosina, sí se dieron cuenta que en realidad estos pacientes tenían, en comparación de aquellos que habían desarrollado la enfermedad, tenían una concentración elevada de interleucina 10. La interleucina 10 es una citosina que para el momento ya se conocía que tenía un gran potencial para suprimir la respuesta efectora del sistema inmune y las respuestas inflamatorias. Y entonces, esta característica de estos pacientes, pues, parecía ser la que les confería esta resistencia al desarrollo de la enfermedad de injerto contra huésped. Pero se preguntaban ahora, entonces, ¿cuál será la principal fuente? ¿De dónde proviene esta interleucina 10 que se está encontrando en los pacientes tolerantes? Entonces, tras hacer estudios un poco más a fondo, se dieron cuenta que existían diversas poblaciones de células entre monocitos y linfocitos T que parecían ser la fuente, bueno, productores de interleucina 10. Sin embargo, parecía ser que la mayor fuente provenía de unos linfocitos T CD4 positivos. Para este momento, la interleucina 10 era reconocida que era principalmente producida por poblaciones de linfocitos TH2. Entonces, pues la primera sospecha fue esa, ¿no? Quizá sean poblaciones de linfocitos TH2 aquellos que están siendo la fuente principal de esta interleucina 10. Y al hacer unos estudios un poco más a fondo y al hacer una pequeña descripción de algunas otras citocinas que producían estas células, se dieron cuenta que en realidad, pues no pertenecía a linfocitos TH2, pertenecía a una población de células que parecían tener un perfil un poco distinto a los linfocitos TH2. Sin embargo, hasta este punto todavía no se conocía más allá de esta nueva subpoblación que se estaba describiendo, por lo cual fue de gran interés comenzar esta carrera en el estudio para la descripción de esta nueva población. Y bueno, aquí solo les presento el primer paper del 94 donde se publica esto que les platico. Después de la doctora Rosa Baqueta viene otro personaje para el año de 1900, que tuvo una participación en el año de 1996, en el año de 1997, que continuó con este trabajo de la doctora Rosa Baqueta y de la doctora Roncarolo, el doctor Groves. La verdad es que no pude encontrar una foto de él ni nada, pero bueno. ¿Cuál fue su contribución a esto? Bueno, posterior a estos estudios, él trató de realizar un trabajo, pero él estaba más enfocado en ver, pues en realidad, el efecto directo de la interleucina 10 en los linfocitos TCD4 al ser activados en presencia de esta. Quizá más bien era con el objetivo de tratar de entender un poco más lo que pasaba en el panorama de estos pacientes que habían sido tolerantes. Entonces él diseñó un pequeño modelo, un experimento, en el cual él, a través de la obtención de linfocitos TCD4 de un individuo y de la obtención de y purificación de monocitos de otro individuo, se realizaba cocultivos para la activación de los linfocitos TCD4, pero agregaba interleucina 10 para ver cuál era el efecto directo de la interleucina 10 en la activación de estos linfocitos TCD4. Esto lo quiso ver en este modelo antígeno específico mediante la utilización de los monocitos, pero también quiso ver si este efecto se repetía en un estímulo distinto, como por ejemplo un estímulo policlonal basado en el uso de
anticuerpos anti-CD3 y CD28. Después de sus cultivos, él observaba pues, que la mayoría de las poblaciones de CD4 obtenían una característica de anergia, es decir, tenían una baja producción de interleucina 10 o nula, y además disminuían su capacidad proliferativa. Entonces, aquí les muestro unas gráficas del paper original en el que él usa, en algunas de sus condiciones, por ejemplo, reta las células en únicamente medio de cultivo, mide el porcentaje de proliferación basal de sus células CD4 al ser activadas con estos monocitos, y después ve el efecto de la interleucina 10, ¿no? De estas mismas condiciones, pero esta vez en presencia de interleucina 10. Y él observa que estas poblaciones se vuelven anérgicas tanto para los estímulos antígeno específicos como los estímulos policlonales. Lo que se asemejaba a un efecto cuando en lugar de interleucina 10 se agregaba un anticuerpo bloqueante para el receptor de interleucina 2. Sin embargo, no solamente veía que estas células que todas las poblaciones celulares se volvían anérgicas, sino parecía que existía la diferenciación de una subpoblación con unas características, pues, particulares, ¿no? Entonces, esto abrió la puerta para hacer un estudio un poco más a fondo acerca de estas poblaciones que se diferenciaban, al parecer, o que adquirían algunas características específicas al estar al activarse en estas condiciones en presencia de interleucina 10. Es aquí donde él mismo este mismo grupo, en el año de 1997, lanzan el primer artículo que fue como el boom para la descripción de esta nueva población. Ellos sabían, o se conocía hasta el momento, que bajo ciertas condiciones, al activar linfocitos T vírgenes, podían hacer la diferenciación a linajes efectores específicos, como por ejemplo, se sabía que en presencia de interleucina, la activación de linfocitos T naïve en presencia de interleucina 12 podía dar como resultado la diferenciación a linfocitos TH1, o por ejemplo, si esta activación se llevaba a cabo en presencia de interleucina 4, pues podías obtener aquí me equivoqué, un linaje más a TH2, es aquí TH2, solo que me equivoqué, perdón. Sin embargo, no se sabía cuál sería el resultado de activar linfocitos T, pero esta vez en presencia de interleucina 10, ¿no? Se sabía que tenía un efecto de anergia y se sabía que podría haber ahí una población con unas características distintas, pero ¿qué características, no? O saber un poquito más a fondo acerca de estas poblaciones era su gran interés. Entonces, ellos diseñaron un experimento mediante la utilización de células que provenían de linfocitos T, que provenían de unos ratoncitos transgénicos, que tienen la característica de que solamente se producen linfocitos T con un TCR específico a ovoalbúmina. Entonces, a partir de estos ratoncitos, extraían los linfocitos T y se cocultivaban con células presentadoras de antígeno provenientes de otro ratoncito, y se les cargaba su antígeno específico que sabían reconocer los linfocitos T, es decir, OVA, se les cargaba las células presentadoras de antígeno y se administraba el estímulo específico para comprobar si había una diferenciación en una población. Se hizo una condición con interleucina 12, una condición con interleucina 4 y esta misma condición con interleucina 10. Y para estudiar un poquito más la diferencia entre estas poblaciones diferenciadas a partir de estas condiciones. Y también esto mismo se llevó a cabo tomando en cuenta el modelo del trabajo anterior, realizando un cocultivo entre linfocitos T CD4
provenientes de sangre periférica de un individuo con monocitos y en presencia de otro individuo y en presencia de interleucinarias. A ver si las características de las poblaciones provenientes de estos ratoncitos y de las células humanas pues también compartían algunas similitudes. Entonces se dieron cuenta que sí, que efectivamente había una población que volvía a adquirir esta capacidad proliferativa limitada. Era una población que a pesar de, posterior a su primera activación en presencia de la interleucina 10, si realizabas un segundo estímulo, estas poblaciones disminuían pues considerablemente su capacidad proliferativa. Era algo que ya se venía viendo desde trabajos anteriores, y aquí en este trabajo pues se confirma, ¿no? Entonces, esto en comparación de, por ejemplo, las poblaciones diferenciadas en las condiciones de TH2 o las poblaciones que son diferenciadas para TH1 también. Entonces, esto se comprueba, ¿no? Bajo estas condiciones, las células activadas con interleucina 10 pues tienen una baja capacidad proliferativa, y esto se ve tanto en el modelo murino como en el modelo humano, en los dos principales sistemas, en el sistema antígeno específico, mediante la activación de las células CD4 con los monocitos, o también a través de una activación policlonal mediante el uso de anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28. Entonces, hasta este punto, pues bueno, estas poblaciones podían se continuaban teniendo las características pasadas. Por primera vez aquí se evalúa, o ellos evalúan la capacidad supresora. Dicen, bueno, quizá si están teniendo estas características de ser una célula enérgica, a lo mejor podrían haber adquirido alguna capacidad reguladora. Entonces, mediante ensayos funcionales, en los cuales se pretendía evaluar si estas poblaciones activadas en presencia de interleucina 10 eran capaces de disminuir la activación y la proliferación de otras células de otros linfocitos TCD4 que pueden utilizarse pues en estos ensayos de supresión como células respondedoras. Entonces, ¿cuál es su sorpresa? Que al evaluar el cambio de la capacidad proliferativa, comparando la activación de las células respondedoras en ausencia de estas poblaciones diferenciadas a partir de interleucina 10, y la condición de estas células, estas más condiciones, pero esta vez en presencia de las poblaciones diferenciadas en presencia de interleucina 10, ven que son capaces de disminuir, de suprimir la capacidad proliferativa y de activación de estas células. Entonces, por primera vez, bueno, y esto se compara con otros linajes, como por ejemplo TH1, y también se comprueba por primera vez que estas poblaciones celulares pues tienen una función supresora, ¿no? Y que además es antígeno específica, porque cuando se realizaba este mismo ensayo, pero en lugar de colocar las células presentadoras de antígeno, las cuales ya se reconocían por parte de las células anérgicas, se cambiaban por otras células que nunca había antes visto las células diferenciadas en presencia de interleucina 10, pues esta capacidad supresora se veía completamente abatida. Y esto también se ve reflejado en los modelos de las células murinas. Entonces, hasta aquí, ahora por primera vez se observa que estas células tienen una capacidad de
de suprimir la activación y la proliferación de otros linajes de linfocitos. Y ya, finalmente, otra de las grandes, de los grandes hallazgos que se obtuvieron en este trabajo fue que se hizo una descripción ya un poco más formal acerca del perfil de citocinas, de la producción de citocinas que se presentaban en estas células diferenciadas en presencia de interleucina 10 y si existía alguna diferencia notable en comparación de los perfiles ya conocidos de producción de citocinas entre los linfocitos Th1 y los linfocitos Th2. Entonces, estas células fueron activadas y se evaluó mediante citometría de flujo la producción de citocinas. Y bueno, veían que tenían un perfil característico, ya que a diferencia de las linaje Th2, estas células no producían interleucina 4, y tenía la característica que eran unas grandes productoras de interleucina 10. También se veía que eran tenían una capacidad de producción de interleucina 2 muy baja, y aunque aquí en esta imagen pues no se denota, también se dieron cuenta que estas células eran capaces de producir otra citocina muy relevante en la respuesta, en la respuesta de células supresoras, que es el TGF-beta, que también era una de las citocinas por excelencia que producen las T reguladoras convencionales. Entonces, por primera vez aquí se describe este perfil característico de las citocinas, de la producción de citocinas de estas células, que les da un poco más de identidad. Entonces, este perfil específico es que son altas productoras de interleucina 10, tienen una producción de de interferón gamma, que es variable en realidad, son productoras de TGF-beta, y son muy bajas, o su producción de interleucina 2 es muy baja, y la producción de interleucina 4 es prácticamente nula, es decir, su perfil de producción es un poco más regulador. Y ya el último paso, el último paso importante de este trabajo era comprobar en un modelo in vivo la función supresora de estas células, de este nuevo linaje que se trataba de describir, ¿no? Entonces, ellos optaron por montar un modelo de enfermedad intestinal de inflamación crónica en unos ratoncitos que se caracterizan por presentar una inmunodeficiencia severa combinada. Entonces, para establecer este modelo, se tenía que purificar células CD4, CD45RB high, que son células de memoria efectora, y transferirse a estos ratoncitos con inmunodeficiencia para establecer una de las características es el establecimiento de esta enfermedad inflamatoria intestinal. Y se quería comprobar si al administrar este nuevo linaje celular a estos ratoncitos, esta inflamación podría ser resuelta y podrías evitar el desarrollo de la inflamación intestinal. Entonces, y ellos posteriormente de realizar esta condición, pues se dan cuenta que sí, efectivamente, aquellos ratoncitos que habían sido administrados con esta célula CD4 de memoria efectora, en ausencia de las células del nuevo linaje, pues comenzaban a tener una pérdida de peso que se tomó como punto de referencia para el score clínico de ver si empeoraban o mejoraban esta condición. Y se iban pues hasta concluir muchas veces en la muerte del ratoncito. Sin embargo, en aquellos ratoncitos que aparte de haber sido administrado las células de memoria efectora, habían sido también al mismo tiempo administrados con los linfocitos diferenciados en presencia de interleucina 10, pues parecía ser que esta inflamación era abatida y se podía ver una resolución e incluso una mejora. Entonces esto se veía reflejado en la
mantenimiento del peso de estos ratoncitos. También aquí vemos en unas imágenes de unos cortes de los intestinos de estos ratoncitos, en los cuales se ve que cuando se administraron las células de memoria efectora únicamente, pues existe una inflamación muy, muy grande en los tejidos del intestino. Sin embargo, en aquellos ratoncitos que aparte de estas células habían administrado las células diferenciadas activadas en presencia de interleucina 10, esta inflamación se veía pues completamente resuelta y se veía reflejado en la conservación en la estructura de los tejidos del intestino de estos ratoncitos. Así pues, este fue el trabajo en el que por primera vez se describe o se establece a este linaje como linfocitos T reguladores tipo 1 y se les da la característica de ser linfocitos T con capacidad supresora. Posterior a este trabajo, pues creció el interés en el estudio de estas poblaciones y comenzaron a surgir muchos trabajos que tenían como principales objetivos, pues evaluar la participación de este nuevo linaje de células TR1 en la resolución de algunos procesos inflamatorios crónicos en algunos modelos murinos. Otro objetivo, otro gran interés que surgió después de este trabajo fue el desarrollo de nuevos protocolos para la obtención de estos linfocitos TR1 de manera in vitro para su posible utilización posterior a la clínica. Y también el otro gran objetivo que se obtuvo o que se tenía en el desarrollo de todos estos trabajos era saber un poco más acerca de la biología de este nuevo linaje tan novedoso que surgía de linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces, dentro de, pues existieron muchísimos trabajos para muchísimos modelos. Yo solo aquí les muestro algunos que considero un poco interesantes, que considero cronológicamente también que llevan el orden de la historia que estamos contando. Y también se enfocan en pues los principales modelos en las que se han probado las células TR1. Por ejemplo, se probaron en modelos de enfermedad de injerto contra huésped, en modelos murinos, teniendo como protocolo de diferenciación a través del cocultivo entre estas células CD4 naive en presencia de alguna célula presentadora de antígeno, y esta vez no solo se administraba la interleucina 10, o sea, hacía esta activación en presencia de interleucina 10, sino que también se probó si al administrar TGF-beta podrías también obtener estos mismos resultados. Y pues sí, se observaba que los modelos de enfermedad de injerto contra huésped, pues esta enfermedad se veía abatida, se veía reducida y se mejoraba la sobrevida de estos ratoncitos. Así también se llevó a cabo en un modelo de esclerosis, de encefalomelitis autoinmune experimental, que es un modelo artificial de esclerosis múltiple. Y esta vez aquí se propuso otro sistema para la diferenciación de estos TR1 in vitro, basada en el uso de la activación de los linfocitos T, CD4 vírgenes, pero esta vez en presencia de vitamina D3 o dexametasona, ya que existían reportes en los que se había demostrado que la dexametasona y la vitamina 3 podían contribuir a la diferenciación de células productoras de interleucina 10, entonces por eso se trataron de probar también. Y ya finalmente uno de los trabajos más relevantes fue un trabajo realizado por la doctora Manuela Battaglia en el año 2006, basado en un modelo
de diabetes autoinmune, y este era un modelo de diferenciación in vivo, en los cuales se evaluaba si tras la administración de interleucina 10 recombinante en los ratoncitos y rapamicina, se podía llevar a cabo la diferenciación de estas células TR1 in vivo, y se dieron cuenta que sí, que en estos ratoncitos las poblaciones de células productoras de interleucina 10 que obedecían a las características de células TR1 aumentaban. Sin embargo, aunque todos estos modelos se trataban no solamente de utilizar en células de modelos murinos, sino que también se trataba de trasladar a las células de humano, pues hasta el momento tenían algunos rendimientos y algunas características que podían variar entre una metodología y otra, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el trabajo relevante de otra de este grupo importante en el estudio de las células TR1, que es el trabajo realizado por la doctora Silvia Gregory en el 2010. La doctora Silvia Gregory se preguntó, o tuvo ya como principal punto para realizar su trabajo, fue, bueno, ya conocemos estas nuevas poblaciones, ya sabemos un poco de sus características, y tenemos pues muchas metodologías que parece ser que pueden ayudarnos a obtener estas poblaciones de células TR1. Sin embargo, pues ha habido como que no hay mucha concordancia en los resultados de estas poblaciones, ¿no? Hay algunas variaciones o hay algunas cosas que, pues pensando en su posible aplicación a la clínica, pues a lo mejor podrían dificultar un poco las cosas, ¿no? Entonces ella dijo, ¿por qué no nos enfocamos esta vez en desarrollar un protocolo, una forma de diferenciación in vitro de células TR1 que nos permitan obtener células antígenos a lo específicas, con antígenos específicas, y que aparte nos mejore los rendimientos de las metodologías anteriormente realizadas? Y entonces ella comenzó a trabajar con una población de células dendríticas que parecía tener las características básicas necesarias para darles o proporcionarles los recursos necesarios o el medio necesario para la diferenciación de TR1. Y empieza a trabajar con unas células dendríticas muy especiales que se le denominaban DC10. Estas células, a diferencia de las células dendríticas convencionales, pues las células DC10 eran células dendríticas que se caracterizaban por activar a las células, pero con señales muy bajas, y aparte que la mayoría de las veces las llevaba más que a una activación, a un estado de energía. Además, se veía que otra de sus principales características era que estas células se veían relacionadas siempre en ambientes altamente antiinflamatorios. Entonces, bueno, ella se enfocó en tratar de describir estas poblaciones y ver si nos podían servir o si les podían servir para la obtención de diferenciación de linfocitos TR1 in vitro con un mejor rendimiento. Entonces, ella comenzó comparando la expresión de muchísimos marcadores de superficie entre células dendríticas diferenciadas a partir de monocitos que eran inmaduras, entre células dendríticas maduras con estímulos como LPS, y entre estas poblaciones de DC10. Entonces, ella observó que lo primero que resaltaba en estas células DC10 era que tenían una expresión de CD14 a diferencia de las células dendríticas inmaduras y las maduras,
y además que también conservaban la expresión del marcador de CD16 en comparación de estas dos. Entonces dijo, bueno, aquí hay un punto que nos hace diferenciar un poquito más estas poblaciones, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es su perfil de citocinas al ser activadas, ¿no? Tras ser activadas. Entonces, ella le interesaba ver principalmente si tenían una producción de citocinas con un perfil más proinflamatorio o más antiinflamatorio, que le darían como las condiciones, las mejores condiciones para la diferenciación de células TR1. Entonces, lo que después ella se interesó es evaluar este perfil de producción de citocinas. Y bueno, ¿cuál es su sorpresa? Ella ve que estas células son muy productoras de interleucina 10, que no producen citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 12, que tienen una producción de interleucina 6 y que también tienen una producción baja de TNF-alfa, ¿no? Otra de las citocinas proinflamatorias. Sin embargo, hasta este momento, pues parecía que había un avance grande al ver que proporcionaban interleucina 10 estas de DC10, ¿no? Que es uno de los factores más importantes para la diferenciación de células TR1. Sin embargo, pues, ¿qué les hacía de diferentes? En comparación de las células dendríticas inmaduras, parecía ser que esta producción de interleucina 10 era igual. Entonces, pues quizá daría igual utilizar las inmaduras y las células DC10 que ya estaba proponiendo, ¿no? Entonces, ella, para tratar de hacer una diferencia entre estas dos poblaciones, ella evalúa la expresión de dos moléculas que también habían sido muy relacionadas, sobre todo en ambientes tolerogénicos, como en mujeres embarazadas, que necesitan tener un ambiente altamente antiinflamatorio para evitar los procesos de rechazos al producto. Y se habían descrito anteriormente que la expresión de la expresión de HLA-G en células circulantes en estos ambientes antiinflamatorios, pues era exacerbada, ¿no? Y se había relacionado que esta molécula HLA-G señalizaba y ayudaba a bajar la activación o a ejercer una función supresora en células efectoras del sistema inmune. Entonces, también se había visto que esta molécula estaba relacionada en la diferenciación de poblaciones reguladoras. Entonces dijo, bueno, pues vamos a evaluar la expresión de esta molécula HLA-G y de su ligando, uno de sus ligandos por excelencia, que es el ILT4, que es otra molécula coinhibitoria que también, se había descrito que tenía un papel muy importante en la regulación de la respuesta efectora. ¿Y cuál es su sorpresa? Que al evaluar esto por citometría de flujo, pues ven que las células DC10 contaban con una mucho más alta expresión de estas dos moléculas coinhibitores en comparación de las células dendríticas inmaduras y las células dendríticas maduras. Y esto ya les daba una gran diferencia, ¿no? Les daba una diferencia marcada en comparación de las otras poblaciones, pero bueno, ¿y esto ayudará a la diferenciación de células TR1? Bueno, pues ahora la hipótesis será que vamos a ver si en conjunto la señalización las señales de ILT4 y HLA-G en las células dendríticas DC10 y su producción de interleucina 10 pueden derivar en la activación y diferenciación de células T-naive en estos linfocitos TR1. Entonces ellos, mediante cocultivos entre células T-naive con dendríticas maduras, con inmaduras y con estas DC10, evalúan las características de las poblaciones obtenidas en cada una de estas condiciones. ¿Qué es lo que encuentran? Bueno, encuentran que obtenían características, estas células CD4 activadas con estas distintas poblaciones, aquellas que eran activadas con las DC10 obtenían un perfil de producción de citocinas similar a lo que ya se conocía en TR1, ¿no? Tenían una expresión pues variable de interferón gamma, casi no producían interleucina 2,
Aquí había una variabilidad en la producción de interleucina 4, pero parecía ser que estas DC10 le conferían la mayor capacidad de producción de interleucina 10 a estos linfocitos T, lo que ya prácticamente comprobaba que eran buenas diferenciando linfocitos TR1, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era el otro punto importante de ver? Bueno, ahora vamos a ver si estos linfocitos diferenciados en presencia de interleucina 10, pues son capaces de suprimir. Entonces ellos evaluaron la capacidad supresora entre las poblaciones obtenidas con estas diferentes células dendríticas y observaron que las únicas o las que obtenían una mejor capacidad supresora eran aquellas células que eran diferenciadas o activadas con las células de C10, ¿no? Entonces, esto ya daba como un punto muy grande, ¿no? Ya obteníamos como una metodología que podía mejorar los rendimientos de las otras y aparte podría ser una buena propuesta para su utilización en el desarrollo de, no sé, por ejemplo, ensayos clínicos, ¿no? Ya para su aplicación en ensayos clínicos. Pero bueno, hasta el momento, pues sí, expresan LT4, HLA-G y estas que, o sea, solamente las diferencian o contribuyen algo en realidad en la diferenciación de estas TR1. Entonces ya su último ensayo fue precisamente la comprobación de la función de estas moléculas coinhibitoras del ILT4 y la HLA-G para la diferenciación de células TR1. Entonces, lo que hacían es que realizaban cocultivos entre células DC10 y linfocitos T naive. Otra condición en la que realizaban cocultivos entre las DC10, T naive, pero esta vez agregaban anticuerpos bloqueantes para el ILT4 o anticuerpos bloqueantes para HLA-G. ¿Y cuál es su sorpresa? Bueno, su sorpresa es que al evaluar las características de las poblaciones obtenidas en estas condiciones, pues veían que al hacer un bloqueo en el receptor tanto de ILT4 o HLA-G, la capacidad de la anergia en estas células disminuía considerablemente, así como su capacidad de suprimir la respuesta de activación o de proliferación de otras células que se utilizaban, otros linfocitos T, ¿no? Utilizados como células respondedoras. Entonces, de esta manera comprobaban que la expresión de las características completas de estas DC10, englobando también la producción de interleucina 10 y la expresión de HLG y LT4, daban como resultado las características esenciales para la diferenciación de células TR1 y además que eran con un gran rendimiento. Esto fue en el 2010 y 2 años posteriores surge una comitiva a nivel internacional que decían, bueno, ya están surgiendo demasiadas protocolos que para la diferenciación de células TR1, que de Treg, que para su utilización en la clínica, pero no creo que todas funcionen, ¿no? Entonces se crea esta comitiva para evaluar cada uno de estos protocolos que se proponían y ver si alguno de ellos iba a ser o tenía esperanzas de poder ser utilizados en la clínica. Y esta organización es el One Study, y en el 2002 el uso de células DC10 para la diferenciación in vitro de linfocitos TR1 es aprobada para su utilización en la clínica, ¿no? Entonces aquí toma otro trabajo mucha relevancia, ¿no? Ahora ya se tenía, gracias a la aportación de la doctora Silvia Gregory, una metodología para la obtención y diferenciación de estas células TR1, ¿no? Y que podía ser utilizada o aplicada en la clínica. Entonces, después, 3 años después, surge el trabajo monumental, maravilloso y creo que medular en esta historia de las células TR1, propuesta por supongo, el miembro más joven de todo este grupo de estudiosos de las células TR1,
que es el trabajo publicado por el doctor Nicola Gagliani en el año 2013. Este trabajo toma una gran relevancia, ya que pues ya habíamos descrito que tenían un papel importante estas células TR1 para la contención de algunos eventos inflamatorios crónicos. Se sabían algunas de sus características basadas, por ejemplo, en su capacidad proliferativa muy baja, que eran muy productoras de interleucina 10, ¿no? Que era una de sus principales estrategias de supresión, y que tenían cierto perfil de citocinas característico. Sin embargo, esto variaba y esto no te daba una pauta específica para saber identificar una célula TR1, ¿no? Para aislarla, para saber a ciencia cierta, para identificar a ciencia cierta una célula TR1. La mejor forma de evaluar la identidad de estas células era mediante su evaluación de producción de citocinas. Sin embargo, pues las metodologías hasta ese momento para evaluar esto, pues no nos permitían, por ejemplo, la identificación específica, hablando de si hacíamos un ensayo de detección de producción de citocinas en el medio, como una ELISA, pues sabías que ahí de todas las poblaciones que tenías, había algunas productoras de interleucina 10 o de algún perfil de citocinas, pero no sabías exactamente cuáles eran. Y, por ejemplo, si tú hacías una tinción intracelular para evaluarlo por citometría de flujo, pues sí te dabas una idea de qué población, qué porcentaje de tu población, si toda, si poca, cuáles eran las células prácticamente que producen interleucina 10, pero la desventaja de esta técnica es que tienes que comprometer la viabilidad en el tratamiento para evaluar esta producción de citocinas. Además que la tinción intracelular para interleucina 10 es muy complicada. La verdad es que he de reconocer que yo en algún momento lo intenté y pues la verdad es que no obtuve los mejores resultados para ello. Entonces, ahora dice el doctor Nicola, bueno, pues, ¿por qué no investigamos si existe una forma de identificar específicamente o darle una identidad más específica a estas células TR1 sin tener que comprometer su viabilidad, ¿no? Y también saber, pues, específicamente cuáles son las células de nuestros cultivos que realmente obedecen a una célula TR1. Entonces, él publica en el año 2013 este maravilloso trabajo en donde él describe un fenotipo de expresión en superficie de dos moléculas muy importantes, que es el CD49B, que es una integrina, y el AC3, que es una proteína homóloga al CD4, pero con funciones reguladoras, y que la expresión de estas dos moléculas, la coexpresión de estas dos moléculas en una linfocito TCD4, te daba como la certeza de que podías estar obteniendo una célula TR1 o identificando una célula TR1, ¿no? ¿Cómo empezó su trabajo? Bueno, él a partir él quería evaluar esto en muestras de humanos y también comprobarlo en modelos murinos, a ver si había una diferencia entre estas poblaciones humanas y de ratoncitos. Entonces él lo que hacía era, lo que hizo primero fue, pues vamos a hacer una descripción general, ¿no? Primero vamos a ver qué qué podría estar como sobreexpresado específicamente en estas células, ¿no? Entonces él lo que hacía es que obtenía a partir de sangre periférica linfocitos T, CD4, que activaba de manera policlonal, esto de humanos, en condiciones polarizantes de células TR1, ¿no? O sea, en presencia de interleucina 10, y realizaba estos mismos cultivos, pero en células activadas en ausencia completa de interleucina 10. Entonces se evaluaba la expresión génica comparando las de las condiciones, las células de las condiciones polarizantes y las células con las condiciones no polarizantes, y observaba
que entre toda la expresión génica predominaba la expresión génica de la molécula LAG3 y de aquel que codificaba para el CD49B. Esto también con respecto al tiempo lo veía que se seguía manteniendo esta expresión génica a la alta. Entonces dijo, bueno, ya sabemos a través de expresión génica, también en microarreglos y también a través de RT-PCR se hicieron otros ensayos, a través de evaluación de mensajero, perdón. Pero ahora vamos a ver, dijo, si estas dos proteínas se expresan en las poblaciones de mis células que fueron activadas en condiciones polarizantes TR1. Y esto lo realizó mediante citometría de flujo. ¿Y cuál es su sorpresa? Que sí, efectivamente, estas células presentaban una muy alta expresión del CD49B y una muy alta expresión del LAG3. Entonces parecía haber ya un poquito más de luz al final del camino, ¿no? Ya existía un camino por el cual seguir. Posteriormente dijo, bueno, vamos a evaluar esto mismo, pero en un modelo murino, ¿no? Para esto, él utilizó un modelo murino muy, muy bonito. Él utilizó unos ratoncitos que son reporteros para dos proteínas en específico, ¿no? Para la producción de interleucina 10 y para el FOXP3. Para este momento del 2013, pues ya se sabía que la expresión del FOXP3 era específico o era un factor de transcripción muy relevante en las células T reguladoras convencionales. Entonces se quería ver si también en estas células TR1 pues jugaban algún papel importante, ¿no? Entonces se veían a partir de las células CD45RA y CD4 positivas, es decir, a partir de las células de memoria, se evaluó la expresión del DAC3 y la expresión del LAC3 y del CD49B. Y entonces se encontraron, pues, tres poblaciones principales, unas que solo expresaban mucho LAC3, u otras que solo expresaban mucho CD49B, u otras que coexpresaban el CD49B y el LAC3, ¿no? Que de hecho estas eran las que tenían el menor porcentaje en el CD40, en el total de las células evaluadas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahora vamos a ver, como bien se ha llevado a cabo en todos los experimentos anteriores, bueno, pues como hasta ahorita lo que les daba identidad a las células TR1 era su perfil de producción de citocinas, pues vamos a evaluarlo en cada una de estas, dijo, ¿no? Entonces se le evaluó la producción de interleucina 10, que es como su citocina canónica, la que les da la mayor identidad, la producción de interleucina 4 para diferenciar la CTH2, por ejemplo, la producción de interferón gamma y la producción de interleucina 17, ¿no? Para también hacer una diferencia entre estas células y las células TH17 con un perfil más efector. Y se dio cuenta que aquellas que obedecían más al perfil de las células TR1 eran aquellas que tenían una coexpresión del CD49B y del LAC3 en su superficie. Entonces esto ya les daba como un mejor punto creo que por aquí sí va la cosa, ¿no? Ya finalmente, para evaluar esto, para darle el punto final, pues se trató de evaluar esto, ya confirmar su función supresora. Y se dieron cuenta que las células que tenían el mayor potencial supresor eran aquellas que coexpresaban el CD49B y LAC3 en comparación de todas las demás. Perdón, esto es en humanos, esto fue a células aisladas de sangre periférica. Entonces, en un modelo de purificación de células aisladas de sangre periférica, pues parecía ser que el CD49B y el LAC3 sí daba un buen pronóstico para la identidad de estas células. Ahora sí, después se vino el modelo murino mediante la utilización de este ratón reportero de FOXP3-RFP e interleucina 10-GFP, y ellos evaluaban dentro de las poblaciones
productoras de interleucina 10 y las que no producían interleucina 10 evaluaron cuáles eran los porcentajes de las poblaciones que coexpresaban el CD49B-LAC3 o solamente expresaban alguno de estos dos. Y entonces, bueno, volvieron a encontrar que dentro de estas dos se podían encontrar las células CD49B y el LAC3. Sin embargo, que estas poblaciones se veían todavía más enriquecidas en aquellas células que eran productoras de interleucina 10, ¿no? Después se evaluó otra vez el perfil de producción de citocinas de estas células y parecía ser que concordaban con lo visto en las células humanas aisladas de sangre periférica. También eran muy productoras de interleucina 10, eran casi nula su producción de interleucina 4, tenían una alta producción de interferón gamma y tenían una baja producción de interleucina 17. Esto enriquecido o esto se veía más reflejado en las poblaciones de CD49B LAC3. Entonces, pues ya, aquí prácticamente se podían garantizar, ¿no?, que había una correlación directa entre la coexpresión de estas dos moléculas y las poblaciones de células TR1. Pero bueno, finalmente ya para darle completo peso a estos ensayos, pues se probó de manera in vitro la capacidad supresora que tenían estas células y bueno, se comparó la capacidad supresora entre las células que tenían la coexpresión del CD49B-LAC3 o las que solo expresaban alguno de estas dos. Y veían que en un ensayo in vitro, las células que tenían la mayor expresión, la mayor capacidad supresora, eran las células dobles positivas. Esto se quiso confirmar en un modelo in vivo de colitis, en los cuales se administraban células de memoria efectora en un ratón rat knockout, que es un ratoncito que tiene una ausencia en linfocitos T. Se dejaban en 5 o 6 semanas posteriores se recuperaban todas las células que habían sido ahí, que habían proliferado y todo en estos ratoncitos, y se administraban a otro ratón de rat knockout, ¿no? Y al mismo tiempo se quería ver si al administrar células que eran CD49B LAC3 y productoras de interleucina 10, pues qué pasaba cuando se las administraban a este ratoncito, si eran capaces de suprimir la respuesta de las células efectoras que se les administraba y así suprimiendo los efectos de la colitis en estos ratones, o si pues fallaban completamente, ¿no? Pero no, parece ser que más bien se encontró que estos ratoncitos que habían sido que habían sido también reinfundidos con las células CD49B LAC3, parecía ser que podían evitar el desarrollo de colitis, y entonces dando ya así por sentado ahora sí que las células CD49B LAC3 eran las verdaderas TR1 hasta este momento, y que eran las células que además tenían el mayor potencial supresor. Y ya en una figura suplementaria, lo que ellos quieren probar es el modelo justamente de la doctora Silvia Gregory, mediante la diferenciación in vitro de células TR1 humanas, utilizando el modelo de DC10. Ellos ven que efectivamente también este modelo ayuda a la diferenciación de células CD49B LAC3, y además que estas son las que tienen el mayor potencial supresor, ¿no? Bueno, entonces hasta este momento pues ya se sabía que las células TR1 eran células que se diferenciaban a partir de linfocitos T naive, en presencia principalmente de interleucina 10, que estas células tenían un perfil de producción de citocinas muy específico, que se basaba en una alta expresión de interleucina 10, una expresión de TGF-beta, producciones intermedias de interferón gamma, casi nula expresión de producción de interleucina 4 y de interleucina 2, ¿no? Siendo como su mayor
estrategia de supresión, la producción de interleucina 10 y TGF-beta. También ya en otros trabajos posteriores se describió un poco más acerca de ellas, que también tenían algunas estrategias de supresión basadas en estrategias contacto dependientes mediante la expresión de otros receptores coinhibitorios, como por ejemplo LAC3 o PD1, y que también tenían la capacidad de inducir muerte principalmente a células de linajes mieloides a través de la liberación de gramsima perforina. Y ya hasta para el año 2013, pues se sabía que existía un fenotipo específico basado en la coexpresión del CD49B y LAC3 en conjunto de la producción de interleucina 10, ¿no? Ya dando una identidad mucho más completa a lo que era una célula reguladora, ¿no? Ya más conciso que era una célula TR1. Una vez teniendo el conjunto de todas estas características o de estos conocimientos de la básica, de su potencial supresor y ahora con esta ventaja tan grande de tener un fenotipo específico para su identificación sin comprometer su viabilidad, cosa que no tenían las TH1, no tenían las TH2, no tenían las células T reguladoras, ¿no? Finalmente estas siempre fueron más identificadas por factores de transcripción maestros o así, pero bueno, estas ya tenían esta increíble ventaja, lo que les dio ya la confianza a varios grupos a nivel internacional de voltear a ver estas células y decir, bueno, vamos a ver si ahora podemos hacer podemos aplicar estas células para el desarrollo de protocolos para su uso en la clínica, para resolver algunas enfermedades, algunos tipos de condiciones inflamatorias, dentro de las cuales dijeron, bueno, pues si el contexto en el que las encontramos es en el contexto de trasplante, para la generación de tolerancia al trasplante, pues ¿por qué no continuamos bajo ese camino, ¿no? Entonces se empezó a pensar en el surgimiento de algunas estrategias mediante el uso de células TR1, pero ya para este contexto. ¿Por qué era importante? Bueno, los pacientes tras recibir un trasplante se han hecho estudios en los que se ha visto que es muy común el desarrollo de eventos de rechazo mediados por parte del sistema inmunológico del receptor que identifican y atacan al órgano trasplantado. Para evitar esto, bueno, las estrategias que se han utilizado es mediante la utilización de fármacos inmunosupresores que detienen esta activación de la respuesta inmune del receptor y entonces pues llevan a un mejor pronóstico para evitar eventos de rechazo tras realizar el trasplante. Sin embargo, pues se ha visto que esto tiene muchos efectos secundarios porque la función de los fármacos inmunosupresores es generalizada en la respuesta. Entonces, pues aunque dan un mejor pronóstico para el mantenimiento del órgano trasplantado, pues también tienen algunos efectos secundarios al llevar a la baja la función del sistema inmunológico en general, como la susceptibilidad de infecciones, el desarrollo de neoplasias, o también tienen algunos otros efectos adversos como el desarrollo de enfermedades cardiovasculares o el daño directo al órgano tras su uso prolongado. Además, se ha visto que tienen una baja efectividad posterior a 5 u 8 años. Es por esto que lo que se lo que se intenta hasta la fecha realizar es la sustitución parcial o en el mejor de los casos total del uso de estos fármacos inmunosupresores mediante el uso de células con función reguladora del sistema inmune que permitan la inducción de la tolerancia, pero únicamente a la respuesta que va en contra del órgano, para no tener ninguno de estos efectos secundarios causados por los fármacos inmunosupresores y así manteniendo la viabilidad y el buen funcionamiento del órgano en el paciente. Entonces, tras estos estudios, en el año 2014, la doctora Baqueta vuelve a comenzar
a implementar o a publicar trabajos realizados, esta vez ya mediante el uso de las células TR1 en el contexto de pacientes con trasplante de células hematopoyéticas para evitar el desarrollo de enfermedad de Hepto contra huésped, como se había visto por primera vez, ¿no? Dijeron, si así se vieron en ese contexto, quiere decir que ya diferenciándolas in vitro y utilizándolas pueden tener un buen pronóstico en estos pacientes. Entonces, en este punto, la estrategia utilizada fue diferenciar células TR1 a partir de el cocultivo entre células CD3 positivas y del receptor en presencia de PBMCs provenientes del donador en presencia de interleucinarias para diferenciar células TR1. Tras realizar este protocolo, lo que obtenían ellas eran unas poblaciones de células que ellos llamaban células energizadas, que le llamaban IL10DL1, en las cuales eran poblaciones que en realidad no eran puras para TR1, solamente eran enriquecidas con aproximadamente el 6% de células TR1, y esto se implementó en 12 pacientes en una dosis de 500,000 células por kilogramo de paciente, ¿no? ¿Qué observaron en estos pacientes? Bueno, que en 4 de ellos este tratamiento fue exitoso. Estos pacientes evitaron completamente el desarrollo de enfermedad de injerto contra huésped, y a través de los años, al hacer un seguimiento, evaluando si las poblaciones de células TR1 permanecían en estos pacientes, pues sí, se veía que había una relación directa entre el incremento de las poblaciones de células TR1-CD49B LAC3 con respecto al tiempo y el buen pronóstico del paciente, ¿no? El mejoramiento y el evitar el desarrollo de enfermedad de Hepto contra huésped en este paciente. Sin embargo, en el resto de la corte, pues estos resultados no fueron así, algunos murieron, algunos terminaron desarrollando enfermedad de Hepto contra huésped. Y bueno, se evaluó por qué habrá pasado esto, ¿no? Bueno, ellos pensaron que los principales puntos a mejorar para resolver esto era pues realizar un protocolo que les permitiera tener una mejor heterogeneidad homogenización, en las poblaciones de células TR1, tener más porcentajes o prácticamente ser únicamente poblaciones de células TR1 las que se administren. Entonces, en el año 2017 viene otro trabajo que ya se realiza, pero en el contexto de trasplante renal, y aquí ya se dice, bueno, pues si ya teníamos el protocolo de células de series, pues ¿por qué no utilizarlo? Entonces, aquí es el desarrollo del protocolo en el cual se basa en la diferenciación de células TR1 a partir de cocultivos entre células de C10 y linfocitos de CD4 en presencia de interleucinarias, y lo que ellos obtenían era una población de células que denominaron T10, en la cual también era una población enriquecida con células TR1, en realidad no eran completamente puras para células TR1. Los rendimientos de esta metodología iban del solo el 6.33% en promedio de las poblaciones obtenidas de células TR1, pero bueno, aún así, ellos decían que todas las demás células, aunque no eran TR1, parecía que tenían capacidades supresoras al haber estado activadas en condiciones polarizantes de células TR1. Entonces, ellos así hicieron la evaluación para ver los porcentajes de células TR1 que se obtenían tras esta metodología. Como les digo, ya tenían un 6% de células TR1. Cuando se evaluó su capacidad supresora, pues veía que tenían una capacidad supresora de alrededor del 60%, todo esto in vitro. Y finalmente se evaluó si estas células eran productoras de interleucina 10, también se veía que estas células eran productoras de interleucina 10 y que tenían una baja producción de interferón gamma. Parecía ser que este grupo, que de nuevo aparece Manuela Battaglia, ya se sentía un poco satisfecho con estos resultados, y entonces proponen un ensayo clínico para
ya empezar a utilizar esto en fase 1 para pacientes con trasplante renal. Sin embargo, pues parece ser que los rendimientos en realidad no eran muy buenos, ¿no? Entonces, una vez concluido esto, bueno, aquí ya tenemos el árbol, como el árbol genealógico completo del grupo principal de estudiosos de las células TR1, todos ellos investigadores de renombre provenientes de Italia, del mismo grupo. Sin embargo, bueno, pues aquí en México la doctora Gloria Soldevila se propuso a comenzar a investigar, ¿no? Ahora quiso comenzar a investigar la posible utilización de estas células TR1 como terapia para pacientes con trasplante renal, pero ahora aquí en México, ¿no? Entonces, aquí comienza el árbol del grupo de estudio de células TR1 de la doctora Gloria Soldevila. Cuando yo llegué, que yo fui el primero que empecé a trabajar o el encargado de trabajar con células TR1, pues ya estaban mis compañeros y grandes mentores, la doctora Evelina ahora y el casi doctor Arimelec, que ellos en realidad estaban más especializados en células T reguladoras FOXP3 positivas, pero bueno, la verdad es que me ayudaron mucho en la labor de mi trabajo de maestría. Entonces, recopilando toda esta información que ya platicamos, el objetivo de mi trabajo de maestría era diseñar o establecer un protocolo para la diferenciación in vitro de células TR1 que cumplieran con las características anteriormente ya platicadas que obedecen a células a los linfocitos TR1 con los mejores porcentajes y rendimientos posibles, ¿no? Así pues, entonces comenzamos con la diferenciación de células DC10 con las condiciones, estableciendo las condiciones idóneas para diferenciar DC10 a partir de monocitos y bueno, encontramos las condiciones idóneas que nos permitían obtener poblaciones con unos altos porcentajes de expresión de HLA-G e ILT4, además de CD14. Ya con esto podíamos decir que estas poblaciones cumplían con las características de DC10. Ahora, queríamos establecer si estas DC10 podrían ser utilizadas, de acuerdo a lo ya publicado, para que nosotros obtuviéramos la diferenciación de células TR1, CD49B LAC3 positivas y además que produjeran interleucina 10. Entonces, nosotros obtuvimos que posterior a nuestro protocolo de diferenciación de TR1, nosotros encontrábamos un rendimiento de entre el 40 y el 60% de diferenciación de células CD49B LAC3, lo que ya pues superaba los porcentajes de los protocolos anteriormente publicados y además que tenían una producción de interleucina 10. Parecía ser que no toda la población, pero que había una producción de interleucina 10. Sin embargo, hasta este punto, pues teníamos el mismo problema o teníamos las mismas condiciones de los trabajos anteriores, ¿no? Obteníamos poblaciones heterogéneas entre lo que parecía ser TR1 y poblaciones que no concordaban con las características de células TR1. Entonces, para eliminar esta heterogeneidad, optamos nosotros por purificar a través de sorting únicamente las células CD49, las poblaciones de células CD49B LAC3, y de esta manera ya nosotros resolvíamos la heterogeneidad de estas poblaciones. Sin embargo, los números eran demasiado bajos y como ya lo vieron en los ejemplos anteriores, pues se necesitan entre 2 millones de células por kilogramo de pacientes si se piensa esto implementar en la clínica, o 500,000 células. Entonces, pues la verdad es que se requerían números grandes para pensar en su implementación en la clínica. Y hasta el momento no había una forma o un protocolo que nos permitiera expandir estos números. Lo que se optaba era por diferencial pool grande, que aunque fuera muy heterogéneo, pero bueno, al final lo que querían era la obtención de números, ¿no? Sacrificaban por completo la pureza. Entonces nosotros desarrollamos un protocolo por primera vez de expansión policlonal, y entonces nosotros obtuvimos que
mediante nuestras condiciones de expansión policlonal in vitro, podíamos incrementar los números hasta 1000 veces de las células TR1 obtenidas después de la diferenciación, y además que estas condiciones nos ayudaban a tener una población más heterogénea, más homogénea, perdón, en la expresión de CD49B LAC3, obtenemos alrededor del 80% de esta población con el fenotipo de células TR1, y además enriquecía la producción de interleucina 10, teniendo prácticamente una población del 100% que producía interleucina 10, ¿no? Entonces ya finalmente lo que queríamos evaluar era su capacidad supresora mediante ensayos in vitro de supresión, y encontramos que nuestras células eran capaces de suprimir tanto a poblaciones de CD4 como a poblaciones de CD8, y además que lo hacían de manera antígeno específica, ¿no? Actualmente estamos nosotros ya pensando en evaluar la posibilidad de ya implementar comenzar con las primeras pruebas para implementar estos protocolos en ensayos clínicos ya en pacientes mexicanos con pre y post trasplante renal, y ver un poquito de los rendimientos ya en vivo de estas células, ¿no? Bueno, y hasta el momento, pues esto es lo que se conoce en general, lo que se obtuvo, lo que nuestro grupo de investigación ha obtenido en las investigaciones de las linfocitos TR1, los trabajos que hemos obtenido. Y bueno, ya posteriormente, ya con todo esto, han surgido nuevos conocimientos acerca de las TR1. Por ejemplo, se publicó el año pasado un trabajo en el que se describe que también las células TR1 tienen la capacidad para salvaguardar la integridad de epitelios intestinales en enfermedades inflamatorias como colitis. También se ha visto ya actualmente, se están llevando a cabo más ensayos clínicos ya en modelos, por ejemplo, para enfermedad de Hepto contra Westphalia. Este es uno de los ensayos clínicos que actualmente está en curso. Aún no se sabe cuándo se terminará, pero pues bueno, ya está en curso, como algunos otros de trasplante renal y eso. Es decir, ya es una realidad la implementación de estas células, ¿no? Ya a través de todo lo que se sabe han podido lograr llegar a este punto, ¿no? Y también ya existe la implementación de algunas tecnologías nuevas para la diferenciación de estas células TR1 que ya, pues, podrían mejorar el rendimiento en algún punto determinado, mejorar el rendimiento en la obtención de poblaciones TR1 y puras, ¿no? Por ejemplo, se han hecho 2 trabajos hasta el momento en los cuales ya se trata de diferenciar células, al menos que cumplan casi todas las características de las TR1, a través de la transfección por vectores virales del gen de interleucina 10 en estas células. Lo que ellos dicen, bueno, lo que se ha comprobado que te da como resultado, pues, poblaciones de células TR1, pero ya en números muy grandes, ¿no? Ya ellos apuestan por incluso en algún momento declinar esta parte de la expansión de células TR1 y poder obtenerlas a partir de un pool grande, pues prácticamente tener un rendimiento que todas las que les hagan la transfección adquieran estas capacidades de las células TR1. Y bueno, ya con esto concluyo mi charla, espero no haberlos aburrido mucho, solamente quería darles un poco del breviario de lo más importante que se sabe de las TR1, cómo empezaron, su historia, y que conozcan que hay una población más allá de las células T reguladoras convencionales que han tenido ahora una participación muy grande en la clínica y en la biología básica, en la investigación básica. Quiero agradecerles principalmente a mi tutora, la doctora Gloria Soldevila, a una de mis mentoras, la doctora Evelyn, a otro de mis grandes mentores, el casi doctor Arimelega ahora, y a todo el grupo de investigación ahora de las nuevas generaciones que nos precederán en estas investigaciones, como la estudiante de doctorado Nayeli y las niñas chiquitas de licenciatura que son
Carolina, Katia y Andy, que es una chica que ya no va, pero donde quiera que estés, Andy, espero que estés bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Saúl. Agradecemos tu participación, todo el comité de organización. Gracias. Y ahorita vamos a pasar a las preguntas. Sí. Preguntan, ¿sabes si la presencia de microbiota afecta a la generación de TR1? Si es así, ¿esto se debería a un efecto indirecto sobre las DC10? El efecto de la microbiota en las células TR1, hasta el momento no he visto que haya algún estudio que se enfoque en esto, pero en general se ha visto que siempre hay una intervención directa de esto, ¿no? Ya creo que la influencia de la microbiota en casi todas las poblaciones celulares y funciones, pues se ha visto que sí juega un papel muy importante, y además pensando en que el intestino es uno de los sitios anatómicos preferidos, bueno, en donde podemos encontrar más TR1, pues aunque yo hasta el momento no he revisado algún trabajo específico de eso, pensaría que sí. Ok. La segunda pregunta es, ¿se ha comparado la secuencia de TCR de un TR1 a una Treg periférica? ¿Hay sobrelape? Sí, sí se han hecho estos estudios y se ha visto que no tienen una especificidad redundante. Ok. La siguiente es, ¿se ha demostrado que una TH17 se puede convertir en TR1? Siendo así que una ex TH17 se convierte en TR1, ¿puede pasar esto con otros subtipos celulares? Sabemos que las Treg FOXP3 positivas pueden expresar interleucina 10. Si estas células experimentalmente se reprime la expresión de FOXP3, ¿pueden adquirir un fenotipo TR1? Bueno, en la cuestiones de la estabilidad de las células TR1, este es un campo que también está muy, muy vasto por descubrir aún. Hay un paper muy bonito del doctor Nicola Gagliani también, que se enfoca más en TH17, y en este paper se demuestra que poblaciones de células TH17 tras una activación constante pueden derivar en su cambio de fenotipo a un tipo más TR1. Que de la TR1 cambia hacia algún linaje efector en cuestión de estabilidad por su microambiente de donde se activan, y eso no se ha demostrado nada. Es otro punto muy interesante. No se sabe si estas pueden, en un ambiente proinflamatorio, obtener un perfil más de inflamatorio. Y si se sabe si al dejar la expresión del FOXP3 puedes expresar más interleucina 10. Se ha visto que al final la pérdida de la expresión del FOXP3 sí puede derivar en alguna cambio de otro linaje, pero específicamente que por la producción de interleucina 10 adquiera las características de TR1, pues no se ha estudiado hasta ahora, aunque pues en realidad pues las FOXP3 también producen interleucina 10 ya por default, ¿no? Ok. Y por último, hay dos preguntas más que dice, si las TR1 no expresan CD25 y por ende no requieren señal de interleucina 2, ¿cuál es la señal que confiere la proliferación de sobrevida? Y algunas citocinas de la familia de las gamma común como interleucina 21. Las células TR1, aunque no expresan a niveles comparables como las FOXP3, sí expresan CD25 y sí es esencial la interleucina 2 para su sobrevida y su proliferación. Sí existe otra participación de citocinas, interleucina 21 en realidad es muy importante. Se ha descrito ya últimamente que la interleucina 21 también es otra de las citocinas que producen las TR1 y que esta funge una función muy importante en la sobrevida y en la estabilización de la señalización para la transcripción del gen de interleucina 21, entonces, de interleucina 10, perdón.
Entonces la interleucina 21 pues sí ha jugado un papel muy, muy importante. Por ejemplo, también en modelos murinos, muchas veces lo que se ha utilizado también para la diferenciación no solamente es activarlas en presencia de interleucina 10, sino que en modelos murinos ha optado más por utilizar activación en presencia de interleucina 27, que es otra citocina que se ha visto que tiene la capacidad de diferenciar linfocitos TNAI en células TR1. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos al maestro Saúl por su tiempo y participación y pronto le haremos llegar su constancia y un pequeño presente. Muchísimas gracias. Además, también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron por su tiempo y esperamos que haya sido de su agrado. Estaremos publicando nuestros próximos seminarios. Cualquier duda la pueden enviar al correo que va a aparecer en la pantalla.